Señor Jesucristo en esta noche y Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a todos los hermanos y hermanas que están escuchando, que están viendo o que van a ver esta transmisión. Que Dios pueda bendecir su vida y Dios bendiga a todos los hermanos de Monte de Sion también. Que Dios pueda ayudar a cada uno de ustedes. Y bueno, que Dios bendiga a todos los hermanos que son padres también, ¿no? Si bien es un día comercial, fue un día comercial, pero que Dios lo bendiga a cada uno, que Dios los ayude y bueno, que Dios bendiga a los hijos también, ¿no? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que todo te vaya bien y bueno, para que sea de larga vida sobre la tierra, ¿no? Un mandamiento, primer mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a cada uno. Y hoy estuvo compartiendo nuestro hermano Juan y ahora, bueno, quería yo solamente compartir algo brevemente, algo que tenía pensando, estos días venía pensando y quería compartirlo, si Dios me lo permite. Apocalipsis 3 y el verso 14. Vamos a estar compartiendo un poquito en el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 3, el verso 14 en adelante, es el mensaje a la Odisea, ¿no? Muestra la condición del tiempo del fin, de la llamada iglesia. Y bueno, yo quería hablar algo un poquito acerca de esto, si Dios así lo permite. Apocalipsis 3, versículo 14, en el nombre de Jesucristo, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este es un mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea quiere decir los derechos de la gente, ¿no? Entonces era la última edad de la iglesia, ¿no? Entonces yo sé que aquí en el grupo hay hermanos que han salido de la Odisea, ¿no? Nosotros, por la gracia de Dios, también hemos salido. Hemos escuchado la voz que dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas, ¿no? La voz que clamó: salid en medio de ellos, pueblo mío. Apocalipsis 18, creo que es el verso 4, si no mal recuerdo, donde hay ese clamor, ¿no? Salid en medio de ellos, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, yo sé que hay hermanos que han oído esa voz y que han salido de esta condición, porque aquí nos muestra una condición de la llamada iglesia del tiempo del fin, ¿no? Yo digo de la llamada iglesia porque iglesia, ¿no? Quiere decir lo llamado fuera, ¿no? Entonces hay una iglesia verdadera, pero también hay una iglesia falsa, ¿no? Que Dios le dijo a su profeta: no le llamen iglesia, sino logia, ¿no? Entonces, pero hay una iglesia verdadera y la iglesia de Dios es espiritual, ¿no? Por un espíritu, dice la Biblia, que somos todos bautizados en el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Somos colocados por un nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, en la iglesia del Dios vivo, ¿no? Los llamados fuera,
¿no? Entonces, pero nosotros naturalmente vemos el mundo religioso lleno de iglesias denominacionales, distintos nombres, ¿no? La Biblia le llama nombre blasfemo también, ¿no? Pero que Dios nos ayude, porque esta condición, ¿no? Como dice aquí la Escritura, yo conozco tus obras, dice el verso 15, que no eres, ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, ¿no? Una condición miserable, pudiéramos decir, de tibieza, ¿no? Que no es ni caliente, no es fervorosa, pero tampoco es fría, ¿no? Pero es tibia, ¿no? Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, dice el Señor, ¿no? Es una palabra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice, ¿no? Qué tremenda escritura, gloria al Señor, la condición de la llamada iglesia del tiempo del fin, sea bautista, sea metodista, sea pentecostal, sea del nombre de Jesucristo, los unitarios, y aún pudieran ser creyentes que dicen creer este mensaje, ¿no? Traído por el profeta de Dios, el séptimo ángel, de Apocalipsis 17, y aún así poder encontrarse en una condición tibia, una condición miserable, ¿no? Entonces, que Dios tenga misericordia. Entonces dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice, ¿no? Entonces, mi pensamiento, quiero basarlo en este verso 17, gloria al Señor, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Entonces, es una condición miserable, ¿no? Una condición, pudiéramos pensar en alguien en lo natural, ¿no? Que anduviera desnudo por las calles, como andan las mujeres hoy, desnudas prácticamente por las calles, y no sabe, ¿no? No se da cuenta que está desnuda, ¿ves? Entonces eso lo hace a uno estar en una condición, digamos, miserable, ¿no? En una condición donde su mente está mal, ¿no? Que no está en su sano juicio, ¿no? Porque andar desnudo por la calle y que la gente lo vea su vergüenza, que ha un estado de amnesia, ¿no? Que se ha olvidado de las cosas, se ha olvidado de tomar su vestido, ponérselo para salir a la calle, ¿no? Las mujeres se han olvidado de la vergüenza, ¿no? De su ropa, de vestirse con pudor, ¿ve? Entonces todas estas cosas, ¿no? Aún dentro de las congregaciones. Entonces, y no lo sabe, dice, ¿no? Dice, y no saben que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espiritualmente, ¿no? Estas cosas, la iglesia, la condición de la llamada iglesia, en una condición miserable, desnuda espiritualmente, no está provista, vestida de la palabra, vestida de Jesucristo, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, vestido de Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En el principio era el verbo, dice la Biblia. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? La palabra. Entonces uno tiene que estar vestido de la palabra, ¿no? Pero esta llamada iglesia está desnuda, espiritualmente hablando y naturalmente hablando también, ¿no? Porque lo que es espiritual se refleja en lo natural, ¿no? Entonces podemos ver espiritualmente desprovista de la palabra, de la santidad, de una vestimenta correcta, las hermanas, de su cabello largo, de su vestido largo, y todas esas cosas, ¿ves? Entonces uno lo puede ver porque uno le habla la palabra y quizás no la aceptan, quizás la rechazan, y así es su condición natural, ¿no? Qué tremendo, porque dice, no sabe, dice, ¿no? Entonces, esa es una condición espiritual tremenda. Yo pensaba en esto, hay un mensajito que el profeta predicó, el hermano Branham, el profeta de Dios, para aquellos que quizás nunca han escuchado, ¿no? Entonces, Dios envió un profeta y nos trajo un mensaje, ¿no? Y el nombre de este profeta, del último mensajero, William Branham, nos trajo un mensaje que se llama amnesia espiritual, ¿no?
Y ahí yo miraba un poquito, meditaba en eso y miraba esta escritura. Claro, porque una persona con amnesia puede perder su identidad, quizás no sabe ni quién es, ¿no? Y qué triste condición mental en lo natural, las personas que contraen esta enfermedad, este problema mental, ¿no? Que de repente no sabe ni siquiera quién es, ¿ves? Ni siquiera puede reconocer a su madre, quizás no puede reconocer a su padre, quizás a sus hijos, ¿no? O la esposa quizás no reconoce a su esposo, se olvida, ¿ves? Entonces, qué condición tremenda, ¿no? Poder olvidarse de las cosas en lo natural, ¿no? Es algo muy, muy triste, un cuadro muy lamentable y no se da cuenta. Quizás lo de afuera pueden estar viendo a esta persona con amnesia y ver todo el desvarío mental y todas las cosas que hace, y uno lo ve muy triste, ¿no? Un cuadro muy lamentable, pero la persona que tiene amnesia espiritual o natural y espiritual, que es lo mismo, ni siquiera se da cuenta de todo lo que está haciendo. ¿Ves qué cuadro tan tremendo, gloria al Señor? Entonces así pasa con las iglesias, ¿no? Olvidándose de su identificación con Cristo, ¿no? Porque Cristo es la palabra, y de repente ya no se identifican con Jesucristo, con la palabra, y se olvidan de las cosas correctas, se olvidan de lo que Dios ha dicho, y bueno, y en su desvarío toman credo, toman doctrina hecha por el hombre, aceptan teología hecha por el hombre, pensamiento que va contrario a la palabra de Dios, y se olvidan que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿no? Que Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. La Biblia dice que Dios no se muda ni se mudará jamás, ¿no? Lo que Dios dijo en un principio, eso lo van a mantener firme hasta el final, ¿no? Pero sin embargo han cambiado mucho las iglesias pentecostales, por ejemplo, que en su comienzo fueron una iglesia donde las mujeres eran reconocidas y los hombres que eran cristianos desde lejos, porque podrían decir, bueno, aquí agradable delante de Dios en santidad, ¿no? Los dones del Espíritu Santo manifestándose en ellos, la unción, pero hoy se han olvidado de esas cosas, ¿no? Hoy han agarrado amnesia espiritual y ya no pueden recordar, ¿no? Que Dios los ha llamado para ser una iglesia limpia, una iglesia victoriosa, que pueda vencer al enemigo, pero sin embargo hoy el mundo se le ha metido adentro, las modas, las costumbres, mujeres en los púlpitos, pintadas, con su pelo corto, deshonrando a su marido, y cuántas cosas, ¿no? Y todo eso es un problema mental espiritual, de que se han olvidado de la palabra, ¿ve? Entonces, pero dice que es rica, ¿no? Que no tiene necesidad de nada, ¿no? Pero Dios la ve distinta, Dios ve lo que son, ve lo que cada uno es, Dios puede ver y ver que es pobre, que es miserable y desnuda y no lo sabe, dice, ¿no? Entonces, qué tremenda escritura, ¿no? Que Dios tenga misericordia y pueda ayudarnos, ¿no? Para poder volver, como dice la escritura, aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis también, el verso 5, dice así en el nombre de Jesucristo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haga primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido, ¿no? Entonces habla de recordar, ¿ve? ¿De dónde ha caído? Yo no estoy diciendo o avalando alguna denominación, porque las denominaciones son sistemas anticristo, hechos por el hombre, ¿no? Pero hermanos que han estado bien con el Señor, ¿ve? Que han vivido en un tiempo donde vivieron una vida limpia, una vida en santidad, hermanas que se dejaban crecer sus cabellos, que tenían, digamos, sus vestidos largos, que se sujetaban a su marido, que respetaban, y que hoy, por la teología hecha por el hombre, por el seminario, por los pastores corruptos que le enseñan una falsa doctrina, quizás le han permitido cortarse el pelo, pintarse, usar ropa inmoral y todas esas clases de cosas, pero que pueda recordar también eso, ¿no? Pueda recordar que en otro tiempo la iglesia pentecostal no era así, ¿ves? Que ellos vivían una vida en santidad, ¿ves? Entonces los verdaderos pentecostales son por experiencia, como decía nuestro hermano Javier el otro día predicando, no creemos en una denominación pentecostal, pero sí en una experiencia pentecostal. Entonces,
Que Dios tenga misericordia. Solamente yo quería hablar un poquito de esto, porque realmente es una triste condición la que se vive hoy. Y bueno, seguramente que Dios tiene a sus hijos en todas partes, en las denominaciones, en los grupos pentecostales, metodistas, bautistas o lo que fuere, ¿no? Pero solamente a través de la palabra podrán ver todas estas cosas, gloria al Señor. Y yo quería leer el caso del rey Nabucodonosor también, en el libro de Daniel, capítulo 4, el verso 28, el estado de un hombre que perdió su mente, ¿no? Entonces, por su soberbia, ¿no? Por su orgullo, este hombre llegó a perder su mente por un decreto del cielo, de parte de Dios. Mire lo que dice el verso 28. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así te dice, a ti se te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces, mirando la condición de este hombre, ¿no? Este rey, que Dios le había dado todo, porque Dios lo había puesto ahí, porque Dios pone reyes y quita reyes, pero este hombre se enorgulleció, ¿no? Entonces dice la Biblia que bueno, vino un decreto del cielo y fue convertido su corazón como el corazón de una bestia, perdió su mente, ¿no? Se olvidó que era un rey, se olvidó que era un hombre, ¿no? Su parte fue como la bestia del campo, ¿no? Así dice la Escritura. Pasaron 7 años en esta condición de demencia, ¿no? De este hombre, hasta que, bueno, pasó el tiempo, el decreto de Dios, y le fue devuelta su razón, y él pudo alabar al Dios del cielo, ¿no? Qué tremenda historia y qué terrible condición de un hombre cuando pierde su mente, ¿no? Qué tremenda condición la de la iglesia, ¿no? La así llamada iglesia, ¿no? La gente que va a las congregaciones, a distintas denominaciones, creyendo que están bien, creyendo que cuando venga el Señor Jesucristo van a subir en el rato de cualquier manera, mujeres pintadas, con el pelo corto, usando pantalones, no sujetándose a su marido, el feminismo dentro de las congregaciones, las mujeres tomando autoridad en los púlpitos y los hombres dándole ese lugar en el cual la Biblia no se lo da, ¿no? Qué tremenda condición mental, espiritual, de demencia, pudiéramos decir, ¿no? Se han olvidado lo que la palabra de Dios dice, se han olvidado que la palabra dice: no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, por ejemplo, ¿no? La mujer calla en las congregaciones. Se han olvidado de vestirse con pudor, con modestia. La Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, adulteró con ella en su corazón, ¿no? Entonces en el día del juicio, ni por más que vayan a la iglesia, que carguen una Biblia, que canten en el coro, ni por más que hagan todo eso, mujeres vestidas de pantalones, pintadas, seduciendo a los hombres, en el día del juicio van a dar cuenta, ¿ven? Por cuántos hombres que voltearon su mirada y la codiciaron y adulteraron con ustedes en sus corazones, ¿no? Entonces se han olvidado de la santidad. ¿Ves? Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces tantas cosas, los predicadores, los ministros, se han olvidado de hablarle de estas cosas a la gente. Ve, a sus congregaciones, le permiten a las mujeres tomar autoridad, dominio sobre
las congregaciones, vestirse de cualquier manera, y mire, si pudiéramos ir más allá, miraremos los espíritus que se mueven detrás de todo esto, ¿no? Porque hay espíritus de prostitución detrás de estas mujeres, Satanás la unge para que salgan a la calle. ¿Para qué? Para que el hombre la codicie y adultere con ella en sus corazones, ¿no? Entonces, como dijo el profeta, una mujer puede llevar más alma al infierno que una cantina, simplemente caminando por la calle. Y muchas veces estas mujeres dicen, bueno, yo trato de calzar un tratadito o de predicar, y salen vestidas de una manera tan inmoral que quizás si hacen que alguien acepte a Cristo, pero ¿cuántos dejaron atrás que lo enviaron al infierno por la codicia, por codiciarla, por presentarse de una manera tan impía delante de los hombres, ¿no? Entonces esto es muy tremendo, porque realmente hay espíritus del diablo, de prostitutas que se mueven detrás de todas estas cosas, ¿no? Que Dios tenga misericordia, y la Biblia nos habla de todo esto, espiritual terrible, pero que Dios nos ayude para que pueda, como el hijo pródigo que volvió en sí, ¿no? Porque el hijo pródigo también, él estaba en una condición mental muy tremenda. Él había pedido su herencia, la parte de su herencia, y se había marchado, dice la Escritura, ¿no? A una ciudad, a un pueblo lejano, y allí malgastó con prostitutas, con borrachos, todo lo que tenía, y se olvidó de todo, porque estaba en la última miseria, y estaba comiendo algarrobo con los cerdos, ¿no? Alimentándose de cosas podridas, ¿ves? De cosas que comían los cerdos, ¿no? Y así hoy la condición de la así llamada iglesia, olvidándose de la palabra, olvidándose de su padre, ¿no? Aún siendo a un lugar llamado iglesia, pero aún así descarriado, apartado de Dios, comiendo cosas podridas del mundo, comiendo cosas manufacturadas en lo espiritual, credo, doctrina de hombre, doctrina de demonio, cuántas cosas que lo separan de Dios, lo separan de la palabra, y lo hacen estar en una condición tan miserable como dice la Escritura, miserable, pobre, desnudo, y no lo sabe, ¿no? Qué tremendo. Pero este hijo pródigo, estando en la última miseria, entonces él pudo volver en sí, dice la Escritura, ¿no? Él volvió en sí, y entonces si volvió en sí, quiere decir que no estaba en su sano juicio, ¿ve? No estaba en su mente cabal, él estaba mal, ¿ve? Él capaz que por un momento se olvidó de la casa de su padre, se olvidó que allá estaba bien, ¿ve? Que tenía todo, que no le faltaba nada, que tenía amor, tenía todo lo que necesitaba, ¿ve? Pero en la última miseria, dice, él ahí pudo quizás recapacitar, ¿no? Y volviendo en sí dijo, me levantaré, dice la Escritura, ¿no? Iré a la casa de mi padre, ¿no? Un corazón arrepentido, ¿no? Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me llames tu hijo. Qué tremenda la actitud de este hombre, gloria al Señor, el hijo pródigo. Que Dios nos ayude, que nos representa, ¿no? En esta Escritura. Y bueno, pero qué condición mental es en la que se encuentra hoy la gente, el mundo, lo natural. Uno sale afuera y uno ve la demencia, la gente drogándose, emborrachándose, ¿no? Como dice la Escritura, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, un estado de demencia total. Ver que no se droga, se emborracha, fuma, roba, el vocabulario de la gente, y aún, hermanos, gente que van y se congregan con un vocabulario obsceno, contando chistes sucios a nivel del mundo, ¿no? Todas estas cosas tremendas, y se han olvidado de que Dios quiere un pueblo santo, ¿no? Un pueblo limpio, gloria al Señor, y luego todos queremos irnos con el Señor cuando Él venga, ¿no? Porque todos cantamos cuando Cristo venga en gloria, ¿no? Yo no me quiero quedar, ¿no? Seremos levantados con poder, y todas esas canciones. Pero si miramos la Escritura, tenemos que vestirnos de Jesucristo, tenemos que volver a la palabra, tenemos que recordar, tenemos que pasear por la Biblia para poder volver a recordar todas las cosas, ¿no? Dicen que un hombre que tiene amnesia lo pueden pasear por un lugar donde él ya anduvo, mostrarle fotografía, hacerlo recordar, ¿no? Quién es la madre, quién es el padre, la familia, lugares por donde él anduvo, y quizás esta persona puede llegar a recobrar la mente, ¿no? Porque de repente pasa por un lugar y le parece un poco familiar, y pasa por otro lugar y de repente se siente como que ya lo vivió, como que hasta que en algún momento puede despertar, ¿no? Y volver de la amnesia y recordar realmente quién es,
¿no? Recordar dónde está parado, darse cuenta de todas esas cosas, ¿no? Entonces que Dios nos ayude porque necesitamos tener un paseíto por la Escritura, creo yo, ¿no? Un paseíto por la Biblia y empezar a mirar lo que dice Dios con respecto a la dama, con respecto a los caballeros, con respecto al ministro, cómo tenemos que ser como cristianos y empezar a mirar, ¿no? A ver qué dice Dios con respecto a la Santa Cena. De repente toman Santa Cena con cepita, con pan leudado y cosas así que no son los símbolos correctos. ¿Ves? Pero vamos a pasear un poquito por la Escritura y vamos a darnos cuenta realmente quiénes somos. Si somos los hijos de Dios, entonces le diremos amén a la palabra y podremos reconocer nuestro lugar en Cristo, ¿no? Y Cristo es la palabra, ¿no? Que Dios nos ayude porque realmente estamos en un tiempo de demencia. El mundo está en un estado de demencia y la cosa va a ir gradualmente poniéndose peor, ¿no? Y las iglesias, las congregaciones, y puede ayudarnos. Voy a leer un poquito la parábola esta, gloria al Señor, en San Lucas, capítulo 15, el verso 11, y gloria al Señor, que Dios nos ayude. Dice, en el nombre de Jesucristo: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice, ¿no? Qué tremenda la Escritura. Este hombre, ¿no? Aquí el hijo pródigo, gloria al Señor, volviendo en sí, ¿no? Porque cuando él malgastó todos sus bienes con rameras, pecando, ¿no? Con prostitutas, con borrachos, él se olvidó de la santidad, se olvidó de la limpieza que había en la casa de su padre, ¿no? El padre representa a Dios y él se olvidó de todo, ¿no? Entonces, viviendo perdidamente, comiendo algarrobos con los cerdos, pero pudo volver en sí, gloria al Señor, con una actitud arrepentida, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, porque realmente uno pudiera estar congregándose en una denominación, en un tabernáculo del mensaje, podría ser también, pero viviendo una vida perdida, una vida mentalmente, espiritualmente mal, ¿no? Comiendo aún algarrobo con los cerdos, ¿no? Con el impío, ¿no? Muchas veces compartiendo cosas que no están bien y alimentándose de tantas cosas que realmente son cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Que Dios tenga misericordia, pero que podamos volver en sí, ¿no? Este hombre volvió en sí y volvió con una actitud correcta, porque el regreso, el camino es miserable, en una condición tibia, compartiendo con el mundo, con las cosas del mundo, con los placeres del mundo, las mujeres vistiéndose como las mundanas. No importa que vaya a una iglesia, de todas maneras está descarriado, de todas maneras está mal, ¿ve? De todas maneras está en una condición espiritual, mental, mal, lejos de Dios, una condición, como dice la Biblia, pobre, miserable, ciega y desnuda, no lo sabe, no se da cuenta, pero tiene que pasear un poco por la Escritura, ¿ve? Como el hombre que tiene amnesia en lo natural pudiera pasear por lugares donde él ya anduvo y empieza a familiarizarse con esos lugares y empieza a reconocer de a poco hasta que puede volver, ¿no? Porque esa es una de las maneras de ayudar a una persona con ese problema de amnesia, ¿no? Y espiritualmente lo mismo, ¿no? Entonces que Dios nos ayude, porque un hijo de Dios va a poder reconocer las Escrituras, no va a poder reconocer la palabra. Entonces el hijo pródigo dice:
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice, ¿no? Qué hermosa la palabra, tremenda la escritura, ¿no? Qué tremenda. Hay otra escritura que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Esa otra escritura preciosa, ¿no? Porque hay hijos de Dios en todas partes. Como decíamos, yo creo que Dios tiene sus hijos en las denominaciones y quizás están allí durmiendo, ¿no? Pero la palabra dice: despierta, que uno llega a una condición de donde uno mismo no puede identificarse. Ahora es una cosa inusual, no sucede muy frecuente, pero la causa son por una crisis emocional. Es alguien que ni siquiera sabe quién es. Se encuentra a veces a raíz de las guerras, que los soldados la contraen, a veces la gente la contrae. Otra cosa que la causa es la preocupación. Las preocupaciones la causarán. La preocupación no tiene absolutamente ninguna virtud, seguro, solo es que no tengan en cuenta la preocupación y acepten la fe. Alguien dijo: pues ahora que si a usted lo fueran a fusilar por la mañana, ¿no se preocuparía? Dije: no lo creo. ¿Por qué? Dije: la preocupación no haría más que ponerme peor, pues ¿de qué le aprovechará tener fe? Yo dije: ella pudiera librarme, y eso es correcto, ¿ven? Así que la preocupación no tiene ninguna virtud en lo absoluto, pero la fe tiene toda la virtud, dice, ¿no? Una expresión que está muy buena, gloria al Señor. Entonces, dice: así también el pueblo de Dios, dice, en estos postreros días, ha olvidado lo que significa el testimonio de ser un cristiano. Dice, no, esto lo dice un profeta de Dios en el mensaje de amnesia espiritual. No, el pueblo de Dios, dice, ha olvidado, dice, en estos días, lo que significa el testimonio de ser un cristiano. Dice, no, hoy podemos ver la mayoría de la gente que recurren a distintas iglesias viviendo como vive todos los vecinos, la gente hablando como ellos, aún la música que se escucha es semejante a ellos, solo que le ponen una letra u otra que nombre a Jesucristo. Y bueno, y para eso ya es una música cristiana, quizás la misma música del mundo, metida en las congregaciones, cambiándole una letra, otra letra, y tenemos los pibes chorros, y tenemos tantas cosas que son mundanas, ¿no? Dentro de las congregaciones, y no tiene nada que ver con una inspiración verdadera, con una adoración verdadera, simplemente manufacturar algo que el diablo pudo inspirar allá a aquellos músicos del mundo y cambiarle una letra y lo traen a la iglesia y a eso le llaman Dios. ¿Ves qué tremenda situación? Porque es una condición totalmente miserable, ¿no? Se han olvidado, dice acá el profeta de Dios, dice, se han olvidado de lo que significa el testimonio de ser un cristiano, dice, ¿no? Eso ha vuelto, esta amnesia espiritual le ha sobrevenido al pueblo. Ellos no pueden identificar, dice, no se pueden identificar con la palabra. Qué tremendo, dice, ellos olvidaron eso por completo. Habían olvidado su santidad, habían olvidado su ley. Las mujeres estaban viviendo como las demás mujeres. La iglesia de Dios, su pueblo, siempre es ley y en ella debe ser santa. Él dijo: yo soy santo y ustedes deben ser santos, y sin santidad ningún hombre verá al Señor. Dios mismo dijo eso, pero se han olvidado de todas estas cosas, gloria al Señor. Él había llamado a esta gente para hacer esta clase de pueblo, pero lo habían olvidado. Ellos habían olvidado sus leyes y habían olvidado su moral. La mujer en la calle, mujer israelita ya, cada una esperando ser concebir por el Espíritu Santo para dar a luz al Mesías, y luego portándose de esa manera. El carácter de ella era terrible. Quiero detenerme aquí por un momento para decir que es igual entre nuestro pueblo hoy, que dice llamarse cristiano. Su carácter, si tan solo se dieran cuenta. Pero hay mucha gente aquí en este grupo que quizás no han oído estas cosas
y quisiera que Dios pueda ayudarlo, ¿no? Para entender. Hay hermanos que quizás tienen 60 años y quizás vieron lo que era una iglesia pentecostal hace 40 años atrás, ¿no? Una iglesia totalmente distinta a lo que es hoy, ¿no? Donde las damas se vestían correctamente, no subían a los púlpitos, ¿no? Donde había santidad, donde se buscaba la presencia de Dios y todas estas cosas que hoy ya no se ve, ¿no? Hoy los hermanos de las congregaciones allí están, fanáticos de River, fanáticos de Boca, fanáticos de esto, fanáticos de aquello, fanáticos de un cantante, ¿no? Y todas esas cosas, y prácticamente idólatras, ¿no? Idolatrando esto, idolatrando aquello, los músicos, los cantantes ya no son adoradores, son artistas, y cuántas cosas tenemos, ¿no? Se han olvidado de lo que es la humildad, la santidad, y ya voy a estar terminando. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Hoy decíamos que uno tiene que recorrer por el mismo lugar para poder reconocer, y acá hay una historia que la quiero leer, que está muy buena, de un soldado francés. Dice, mire lo que dice un soldado francés, me relataron, dice, una corta historia, dice, antes de que terminemos, no sabía que era tan tarde y luego como 10 páginas de nota aquí que me falta, bueno, dice, la veremos en otra ocasión. Fíjense, en un soldado francés recibieron un grupo de soldados del ejército y ellos sufrían de esta amnesia, es por una conmoción en la batalla, y coordinaron un programa. Ellos llamaron y le permitieron a la gente que tenían seres queridos extraviados llamar para ver si lograban identificar a estos muchachos. No había esperanza para ellos, quizás 1 o 2 de allí fueron reconocidos y luego se llevaron a los demás. Iban a internarlo en un sanatorio donde tendrían que permanecer el resto de sus vidas. Ellos subían por la colina en el tren y se detuvieron en una estación. Les permitieron a los muchachos bajar y estirar las piernas, y los guardas salieron a la colina para vigilarlo, porque con amnesia pues ellos tenían que vigilarlo. Entonces observaron a un joven allí. Él se bajó y empezó a mirar alrededor, a ese tanque de agua, miró alrededor por todos pasos sobre la colina, bajó un caminito, volteó a la derecha y subió pasando otra colina pequeña y llegó a una cabañita de tronco. Y él vio salir a un anciano con un bastón en la mano al pórtico, salió y lo abrazó y dijo: hijo mío, sabía que regresaría. Me dijeron que había muerto, pero yo sabía que regresaría. Y el muchacho volvió en sí, su amnesia le dejó. Él pudo identificar quién era, supo que ese era su padre, dice, ¿no? Entonces dice: oh soldado de la cruz, que has quedado en estado de conmoción. Por tanto, el otro día, no hace mucho, dijo: pero hermano Branham, mírenos a los pentecostales, qué iglesia tan fina tenemos. Pues nosotros tenemos ministros que han sido instruidos. Escuchen, cuando un hombre se casa con su esposa, él no confía en su belleza, no, él confía en la fidelidad de su voto, su palabra, no confía en su belleza, él confía en su fidelidad. Y así es cuando usted se casa con Dios. Usted no confía en alguna gran iglesia hermosa que puede edificar, sino en la promesa que hizo Jesucristo, que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, ¿no? ¿Cree en eso? Dice, ¿no? Qué tremenda la Escritura, esta parte, gloria al Señor, cómo este hombre, ¿no? Este soldado pudo ir identificando de a poco el lugar, ¿no? Reconociendo, mirando ese estanque, y así una cosa, otra, hasta que pudo llegar a su casa, gloria al Señor, y pudo reconocer a su Padre. Qué tremendo, y que Dios pueda ayudarlo, porque realmente un hijo de Dios, quizás enredado en las denominaciones, en los credos, en los dogmas y en las tradiciones, ¿no? Cuando viene la palabra y pueda empezar a mirar y a mirar de a poco y pueda llegar a reconocer su lugar en la palabra, su lugar en Cristo, y salir de las denominaciones, saber que eso no sirve para nada, ¿no? Que solamente la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de todo hombre es mentira, que todo lo que es contrario a la Biblia es anticristo, ¿no? Por eso está la gente así en un estado de demencia, ¿no? Caminando por camino de la sal y haciendo esto y haciendo lo otro, ¿no? Pero ¿por qué no miramos un poquito la Escritura, como lo que hemos leído ahí? ¿Por qué no baja y mira un poquito en la Biblia
y ahí se dará cuenta, gloria al Señor, que Dios puede ayudarlo. Y yo solamente quería compartir esto y me pareció muy bueno para poder compartirlo, porque es el tiempo del fin, como decía nuestro hermano Juan hoy. Estamos viviendo todas estas cosas, ¿no? La condición miserable, pobre, y bueno, como dice la Escritura, ¿no? Y no lo sabe, ¿no? La gente no sabe de un nuevo nacimiento, creyendo cualquier cosa, ¿no? Pero que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, ¿no? Porque no nos podemos refugiar detrás de la religión, no podemos refugiarnos detrás de la iglesia pentecostal, de la iglesia bautista, la metodista o lo que fuere, ¿no? La iglesia católica dice no hay salvación fuera de la iglesia católica, y eso es una mentira del diablo, ¿ves? Porque la única salvación se encuentra en Jesucristo, porque el único que pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, que derramó su vida, su sangre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no hay iglesia que pueda salvar al hombre, no hay ministro, no hay pastor, no hay nada, ¿ves? Solamente Jesucristo, la salvación de Dios. Entonces eso es lo que tiene que ver, ¿ves? Porque si somos de Dios, somos de Dios, ¿ves? Pero si no somos de Dios, no importa la religión que perteneciéramos, de todas maneras estaríamos perdidos. Que Dios tenga misericordia y pueda ayudarnos en este tiempo del fin a poder entender. La Biblia dice que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarían a muchos, ¿no? Entonces hay mucha gente engañada en las denominaciones, en distintas denominaciones, siguiendo un credo, siguiendo un dogma, haciendo cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Entonces por eso es bueno volver a la palabra, volver a la Biblia, dar un paseo por las Escrituras y poder reconocer el lugar que tenemos en Cristo, en la palabra, ¿no? Y no en las otras cosas que son contrarias, ¿no? Que Dios nos ayude, porque realmente hoy hay toda teología, todo credo, toda doctrina del demonio, y cuántas cosas que hay, ¿no? Pero que Dios nos ayude, porque solamente a través de la palabra podemos probar todas esas cosas, ¿no? Y poder volver en sí, ¿no? Como volvió este hijo pródigo, gloria al Señor. Que Dios nos ayude y Dios pueda bendecirlo, y ojalá que todo esto le pueda ser de bendición, ¿no? Yo entiendo que muchas cosas que se dicen parecen que son muy duras, ¿no? Pero más duro será cuando venga el Señor, y es mentira, dice la Biblia, ¿no? Así es, gloria al Señor. Y bueno, yo hasta aquí nomás quiero compartir con ustedes, gloria al Señor. Y hay muchos que dicen que aman a Dios y sin embargo lo aborrecen, ¿no? Y eso es una gran verdad que tampoco se puede dejar de decir, ¿no? Porque yo pienso esto, ¿no? A veces uno pasa y canta y dice, Señor, Jesús, yo te amo, ¿no? Entonces, y si entendemos que Jesús es la palabra, y cuando la palabra viene y la rechazamos, entonces, ¿qué es lo que demostramos? ¿No? Porque cantamos que amamos al Señor, pero con nuestros hechos, con nuestras actitudes, demostramos que lo aborrecemos, ¿no? De repente viene la palabra y le dice a la hermana cómo debe vestirse, ¿no? Que no puede andar de pantalones, pintada con su pelo corto, ¿no? Seduciendo a los hombres por las calles, ¿no? Haciendo caer el adulterio a tantos hombres, ¿no? Pero y viene la palabra y terminan rechazándola, ¿ves? Terminan negando, pero al siguiente culto pueden pasar y cantar Jesús, yo te amo, ¿no? Pero sin embargo con su actitud, con su acción, demuestra que está odiando la palabra, no rechazando la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra. Entonces, qué tremendo poder darse cuenta de estas cosas, ¿no? Porque la palabra es Dios, Jesucristo es la palabra, y si decimos que le amamos, entonces tendremos que guardar la palabra, ¿no? Porque aquel que no me ama, dijo el Señor, ese es el que no guarda mi palabra, y si no le amamos, es lo contrario, entonces lo aborrecemos, ¿no?